Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pedro Silvente de la empresa SB Animal y hoy, 25 de febrero, vamos a mostrar cómo tenemos el estado de nuestro aviario y el método que hemos utilizado para formar las parejas y cubrir esta emocionante temporada de cría 2024. Sin más, dentro vídeo. Hola compañeros, pues estamos en un nuevo vídeo y a estas fechas, 25 de febrero, vamos a enseñar el estado en el que se encuentra nuestro aviario. Bueno, como habéis visto, hemos hecho ya la selección de hembras, pasándolas por las jaulas de concurso y observando qué hembras con las diferentes características cuadraban más con los machos que ya llevaban un mes, cada uno en su jaula, y hemos ido aumentando progresivamente las horas de luz. Como dijimos en el anterior vídeo, las hembras estaban aquí este año ubicadas en las jaulas guardería. Hemos intentado atenuar la luz con las pantallas sombreadoras lo máximo que hemos podido, pero ya llegado a estas fechas, pues ya tocaba de formalizar las parejas. En estos momentos lo que tenemos es todavía machos y hembras separados. Estamos ahora en el proceso de adaptar las hembras a su nueva ubicación y que poco a poco vayan tomando contacto con el macho con el que van a afrontar una temporada de cría. Esto también nos permitirá todavía rematar alguna pareja que podamos tener con alguna duda, y también para ralentizar al máximo el celo en las hembras, en esta semana lo que hemos hecho es el recorte de colas y el repaso de cloacas, tal y como enseñemos en su día en un vídeo dedicado a ese tema en concreto. Como veis, en este panel de aquí nos encontramos con todas las parejas formadas, donde aquí sí que vamos a ubicar en cada jaula de metro 2 parejas. Y luego ya en todo este panel largo de aquí sí que hemos hecho una reducción al 50% de nuestro plantel, donde vamos a criar con una jaula de metro para una pareja, que esto es como estar en un hotel de 5 estrellas. Entonces os enseñaremos también pues cómo algunas hembras, que ya que sí que hemos reducido el plantel a unas 40 parejas, sí que me he quedado unas cuantas hembras de reserva, porque si hay alguna baja, ya menos de 40 parejas tampoco quiero bajar. Y os enseñaremos pues cómo utilizamos las hembras de reserva para que no estén las hembras ahí paradas, sino que estén trabajando 2 hembras para un macho, y en esto sí que nos viene al dedo las jaulas de metro. Pues bien, como decimos, estamos a una semana de juntar definitivamente las parejas y pues cruzamos los dedos para afrontar esta nueva temporada de cría y hacer frente a todos aquellos retos y a todos aquellos problemas que nos puedan surgir, ¿no? En este arte de la cría de canarios siempre se aprende cosas nuevas y nunca nadie puede darlo todo por hecho. Quien se crea que tiene la fórmula mágica y que es un maestro en esta afición va equivocado, porque aquí tenemos que ser todos humildes y compartir todas aquellas experiencias para, una vez que nos surjan los típicos problemas que nos van a surgir, cada año uno diferente, pues entre unos y otros podernos ayudar y salir al frente y victoriosos de esos problemas, ¿no? Yo ya llevo en esto de la cría de canarios federado más de 32 años
y como podréis ver aquí en los libros de cría enfoca, pues a la hora de hacer las parejas he tenido que tirar de los libros de cría de 3 años atrás, el 2021, 2022 y 2023, ¿no? Y aquí en el del 2021 tengo en mayúsculas, para que no se me olvide nunca, no poner las parejas a criar en febrero, porque hay muertes embrionarias por frío, hembras que no ceban, no salen del nido a cebar por frío. Tuvimos que apoyar con papilla, incluso recuerdo de que cuando sacábamos los nidos e intentábamos dar papilla, se helaban los pollos de frío. ¿Por qué? Pues porque cada vez todos tenemos la tendencia de criar más pronto por las bondades del tiempo. Cada vez, cada año hay temperaturas más calurosas, pero luego de pronto te viene una ola, como es el caso de esta semana, que estamos padeciendo una ola de frío, han venido unas temperaturas de golpe muy bajas. ¿Y esto qué puede ocasionar? Pues puede ocasionar de que pues las hembras no dilaten a la hora de poner huevos, haya una contracción del ovioducto, problemas que algún pájaro se te pueda ir a la remuda, los pajaritos, como hemos dicho, tienen frío, las hembras no salen a cebar porque intentan proteger a sus pollitos y toda una serie de inconvenientes, ¿no? De ahí que yo dejé anotado y en mayúsculas no volver a criar en febrero, porque febrero estamos en pleno invierno, ¿vale? Yo sé que hay gente que pues por su diferente climatología, por la situación de su aviario, por el microclima que tiene creado, en otras regiones como Andalucía, que luego en junio hace demasiada calor, pues tienen a sus parejas criando ya. Si les va bien, pues adelante. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Aquí no se trata de sentar cátedra, ni mucho menos, sino se trata de compartir de manera humilde nuestra experiencia y aquellos problemas que hemos podido tener nosotros, pues poder advertir a los nuevos criadores que pues no los cometan y se ahorren pues esos dolores de cabeza que hemos podido tener nosotros en nuestro día. Pero vuelvo a repetir que esto no es ni la mejor ni la peor fórmula, es la nuestra, nuestro sistema, y lo intentamos compartir con la mayor de la humildad posible para que todos aprendamos en esta herramienta tan bonita para nuestra afición que nos da YouTube y nos da el poder compartir experiencias y el poder hacer que nuestra afición cada día suba a pasos agigantados como estamos haciendo en los últimos años. Bueno, pues vamos a ir ya directamente a explicar la metodología que nosotros utilizamos a la hora de formar las parejas, ¿vale? Ahora, como veréis, el estado actual en la que se encuentra, empezando desde la pareja número 1, veréis que los machos están a la izquierda con la vitamina E y las hembras están aquí a la derecha con el calcio-fósforo. Nosotros estamos siguiendo el protocolo que podéis encontrar en nuestra web, que es el protocolo activador de celo y cría, el completo, que se hace a machos y hembras por separado, ¿vale? Si algunos estáis en plena cría y por lo que sea no habéis tenido un buen inicio con muchos huevos claros, pues hay otro protocolo que nosotros aconsejamos, que es el método simple para hacerlos con machos y hembras juntos.
No es tarde, se puede hacer incluso una vez iniciada la cría, y es dar un repaso para recomponer aquellas carencias que puedan haber en ciertas vitaminas si se ha tenido un inicio malo de cría con huevos claros. Yo sé lo que pasa. Lo que pasa es que pues empezamos a dar luz, se nos empiezan a adelantar los pájaros y empiezan las hembras a poner huevos en la bandeja, y pues bueno, nos vienen las prisas y juntamos las parejas por no tirar los huevos, y al final pues por no tirar los huevos acabamos tirando las hembras, porque pues bueno, pues se le atraviesan huevos, empiezan mal la cría, desgastándose en un principio, y todos son inconvenientes. Por eso que nosotros insisto en que pues nuestra experiencia nos ha llevado a empezar un poco más tarde, que es en primavera, cuando los pájaros tienen ya la madurez sexual y están en plenas condiciones. Ahora voy a coger yo la cámara y os voy a enseñar un poquito, y os iré explicando un poco cómo tengo yo planteado un poco este año el planter de parejas, ¿vale? Pues aquí veis la pareja número 1, cómo están, un macho, y este año, como os digo, con 2 hembras, porque una de ellas será la hembra de reserva. Entonces hemos cogido, y aquí los mejores machos los vamos a doblar con hembras. Este año voy a volver a los orígenes de mi infancia, donde doblaba muchas veces los mejores reproductores con hembras. Y bueno, pues veréis durante la cría cuál es el método o la fórmula que nosotros utilizamos para doblar un macho con las hembras. Ahora estamos intentando que las hembras se hermanen lo máximo posible, que no se peleen, para que luego pues puedan convivir en la misma jaula un macho con 2 hembras, y si salen las cosas bien, veréis que es una cría en comuna que suele dar muy buenos resultados. Si luego salieran los típicos inconvenientes de que se pelean las hembras, pues nada, queda cada hembra en su jaula, separadas por el separador opaco, y el macho pues los iremos cambiando. Y también si vemos que un macho pues no funciona como tenemos pensado, pues tan sencillo como al estar las hembras separadas por el separador, pues el macho que sí que en esa etapa esté funcionando y vaya a tope de celo, lo iremos saltando con hembras, ¿vale? Veis un poco la panorámica general, ¿vale? Y aquí en este panel pues sí que ya tenemos, como hemos dicho antes, los machos separados de las hembras. Aquí está comiendo el macho, aquí veis, y aquí sí que van a criar pareja por pareja, que bueno, estas son parejas que muchas de ellas igual la vamos a utilizar hasta de nodrizas. A lo mejor puede ser que a priori no tengan la misma calidad que aquellos machos que hemos doblado, aunque luego eso no tiene nada que ver, porque luego todos son sorpresas, pero en principio muchas de estas parejas van a hacer de nodrizas y criar los machos que sí que creemos que tienen ciertas características que destacan, que son los de este panel, y que vamos a doblar con hembras, ¿vale? Bueno, y vamos a ir ya directamente a la parte técnica pura y dura, que es la que da origen al título de este vídeo: formación de parejas en una línea de blancos recesivos, ¿vale? Pues bien, antes de nada hacer un inciso para todos aquellos me habéis invitado alguna vez a ir a vuestras casas, me habéis intentado convencer de invitarnos a mí y a mi familia a hacer una paella o una barbacoa, y aprovechar para colaborar con vosotros en intentar de hacer vuestras parejas. Y yo siempre os he dicho que no es mi técnica, que yo no sé hacer parejas en un solo día, entonces no quiero ir a hacer algo que yo no hago en mi casa. Yo, aunque parezca raro, no sé hacer parejas en un solo día.
A ver, iría y buenamente pues pondría un macho con una hembra, este con esta otra hembra, y haría buenamente lo que pudiera. Pero yo es que no es como yo trabajo en mi aviario, como formo las parejas en mi aviario, y ahora os voy a explicar cómo, ¿vale? Bien, vamos a hacer un planteamiento general para que lo entendáis. Vosotros vais a ver aquí la panorámica del aviario, ¿no? Y aquí muchos vienen y dicen, ostras, 64 parejas de blanco, ¿no? Otros años hemos metido 80, pero en estas dos alas, por ejemplo, muchos pueden pensar que, bueno, pues que voy a meter 64 parejas de blanco, ¿vale? ¿Por qué? Porque ven 64 jaulas y dices, ostras, 64 parejas. Y sin embargo yo le digo, no, para mí son 8 parejas. ¿Cómo 8 parejas? Si yo cuento y hay 64 parejas. Pero para mí, yo crío por familias. Si os fijáis, en la composición de mi aviario son carros, de arriba hasta abajo, son carros de 8 jaulas, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carros. Para mí son 8 parejas. Y ahora os explicaré por qué. Yo, como os he dicho, durante todo el año intento, después de la muda, traerme los pájaros para acá y seleccionar de 8 en 8, ¿vale? Voy buscando los 8 pájaros, como si quisieras formar 2 equipos, me buscando los 8 machos más parecidos. Por ejemplo, empezamos con los de más gran talla y gran deporte, pájaros con más cabeza, con más talla, con más pluma, y que tengan unas pequeñas diferencias sutiles con los siguientes más grandes. Aquí irían los siguientes, hasta que aquí, en los pájaros que he seleccionado, pues serían quizás los que tengan un poquito, una pequeña diferencia sutil en cuanto a la talla y a la forma. A su vez, durante todo el año, cuando voy haciendo el manejo y mantenimiento del aviario, yo ya tengo la fotografía en la cabeza y voy buscando aquellas hembras que cuadren y compensen a cada familia de machos. A estos que son más grandes, intentaré buscar las hembras más pequeñas que compensen aquellos defectos con las virtudes de dichas hembras. Aquí iré buscando las siguientes hembras para estos machos y así iré hasta que aquí serían las hembras opuestas a las de la primera familia, ya que tendrán que ser más grandes y más cabezonas, quizás con la pluma un poquito más larga, para compensar a los machos que hemos buscado con aquellas pequeñas diferencias en cuanto a talla y forma. Bueno, y a esta técnica se le llama la técnica de criar líneas en cerrado, cerrar una línea. ¿Por qué? Porque si os fijáis, tenemos un carro, una familia donde hay 8 machos muy similares todos ellos y 8 hembras muy similares en todas ellas, que en un momento dado, si surge cualquier inconveniente de alguna baja, pues podemos intercambiar machos y hembras, y si vemos que algún macho está funcionando muy bien y está sacando muy buena prole, podemos correrlo con otras hembras. A esta línea, a este tipo de cruce, de criar en cerrado, quizás tarde un poquito más en surgir los resultados en el tiempo, porque bueno, va subiendo el nivel del aviario poco a poco, y en lugar de sacar 1 o 2 pájaros que destaquen, si ponemos un poquito de entusiasmo e intentamos ajustarnos lo máximo posible al estándar, formando las familias para sacar aquel fenotipo de pájaro que más ajusta al estándar, llegará un momento que es prácticamente el 90% del aviario serán pájaros óptimos para concurso y muy fieles al fenotipo que se busca en el estándar. A diferencia de los que crían en abierto, pues que lo que simplemente hacen es cruzar el mejor macho con la mejor hembra, el segundo mejor macho con la segunda mejor hembra, y así van decayendo hasta que al final las últimas parejas, pues bueno, intentan compensar, ya no son de tanta calidad, y al final pues hay una disparidad entre los hijos de las mejores parejas con los de las peores parejas, ¿no? Pues sin más,
nos despedimos, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, recordad de dar un like, suscribiros si no estáis suscritos, y si queréis recibir más vídeos como este, pues pulsar a la campanita. Y como siempre os decimos, lo más importante de todo, sin pájaros no hay fiesta.